Noticias. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado en una corte de Nueva York a 38 años de prisión y deberá pagar $2 millones como multa por delitos relacionados con narcotráfico y colaboración con el cártel de Sinaloa. Él una vez conocido como el superpolicía en el sexenio calderonista, lleva casi 5 años en la cárcel, mismos que serían restados a su condena, por lo que saldría de prisión a los casi 90 años de edad. En la audiencia a la que acudió vestido de traje estuvieron su hija y su esposa, Cristina Pereira, quien por cierto tiene una orden de aprehensión en México por lavado de dinero y se encuentra amparada. García Luna leyó un documento en el que negó sus nexos criminales, aseguró además que las evidencias y testimonios en su contra eran falsos y pidió tener la oportunidad de regresar con su familia. Pero el juez Brian Cogan dijo que García Luna fue un facilitador clave del crimen organizado y que tenía una doble vida al aprovechar sus cargos para encubrir actividades ilícitas. Incluso dijo que a pesar de su buen vestir y de su educación, finalmente su conducta era como la de Joaquín El Chapo Guzmán. No obstante, apuntó que no le daba una sentencia de por vida para dejarle una luz al final del túnel. El abogado César Castro, el abogado de García Luna, dijo que apelarán la condena. Sí, vamos a apelar. Tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. Vamos a contestar todo, la sentencia, los hechos del caso y también el moción que fue negado del juez. Victoria, abogado, que no sea prisión de por vida. It's a victory that you don't have a life sentence. El gobierno quería prisión de por vida y no lo obtuvieron. Okay, thank you. Lo interpretó como una victoria, dice el abogado. El gobierno quería prisión de por vida y no la obtuvieron. Fueron 38 años de condena. En un pronunciamiento, la directora de la DEA, Ann Milgram, afirmó que la sentencia envió un mensaje a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones para ayudar a los cárteles de que ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia. El expresidente Felipe Calderón hizo una defensa en redes sociales donde aseguró que nunca tuvo evidencia que involucrara a García Luna con actividades ilícitas. Dijo que la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo, y lo ocurrido no demerita su lucha contra el crimen. Dijo Felipe Calderón Hinojosa que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. Antes, el presidente del PAN y senador Marco Cortés había exigido a Calderón dar cuentas por lo que pasó en su gobierno. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Bueno, es lo que dijo Marco Cortés, todavía presidente del PAN y senador. También habló desde el Senado el panista Ricardo Anaya. Creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Bueno, desde luego vamos a hablar largo respecto a esto que sucedió ayer con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Y recordemos que mañana tendrá lugar la audiencia de Ismael El Mayo Zambada en la misma corte de Nueva York, justo frente al juez Brian Cogan, quien también condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Ayer fueron asesinadas en México 64 personas. Los estados con más ejecuciones fueron Guanajuato con 12, el Estado de México y Baja California con 7 ejecuciones cada uno, además de Jalisco y Sinaloa con 4 asesinatos en cada uno de estos estados. En Culiacán, Sinaloa, le decía, ayer se reportaron 4 homicidios. Entre las víctimas se identificó a un trabajador de una gasolinera. Además, por segundo día consecutivo, madres y familiares de personas desaparecidas marcharon para exigir la aparición de sus seres queridos. Y es que las desapariciones aumentaron a partir del 9 de septiembre, cuando escaló la guerra entre Mayos y Chapitos. Se estima que por lo menos hay 200 desaparecidos, secuestrados, aunque la cifra podría ser mayor. ¿Tienes un aproximado cuántos desaparecidos ha habido en estos últimos 10 años? Pues el aproximado no es ni el que tiene Fiscalía ni los colectivos. ¿Por qué? Porque en las rancherías no están denunciando.
La Fiscalía de Morelos impugnará el fallo a favor de Vanessa Bayar, alias La Güera, quien el 11 de octubre fue absuelta del delito de homicidio calificado contra los israelíes asesinados en la Plaza Arts en 2019, aquí en la Ciudad de México. La Güera supuestamente habría sido quien los citó en el restaurante donde los mataron. El martes, el Tribunal de Justicia de Morelos acusó que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para sostener las acusaciones, pero la Fiscalía dice que las indagatorias se efectuaron en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y que se restó valor a pruebas y evidencias, así como a la declaración de un testigo que señaló a La Güera como coautora del doble homicidio. Ayer hablamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa. Yo quisiera aclarar también, Azucena, que esto es por cuanto hace esta causa penal. La persona privada de su libertad permanece privada de su libertad por otras causas penales, entre ellas algunas de orden federal. ¿Esta persona? Sí, ella ¿sigue permanece detenida? Todavía. Sí, o sea, el reporte que nosotros tenemos es que ella permanece detenida porque tiene otras causas por temas de delitos contra la salud y portación de arma. Bueno, la Fiscalía dice que es responsabilidad del juez, el juez dice que es responsabilidad de la Fiscalía. En Guerrero anoche, cientos de habitantes acudieron a la Catedral de Chilpancingo a 9 días del asesinato del alcalde Alejandro Arcos. La misa estuvo presidida por el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, quien dijo que el homicidio fue un sacrificio por el que piden a cambio la paz por la que luchó Alejandro. Yo fui testigo de que firmó junto conmigo, ¿verdad?, el compromiso, trabajar por la paz. Él traía ese compromiso y seguramente estaba él ya planeando, dialogando para buscar esa paz. Y pues dejó empezar. Bueno, la viuda de Alejandro Arcos agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido tras el asesinato de su esposo. Les agradecemos mucho su compañía, su corazón, por amar a Alejandro Arcos Catalán intensamente. Invitarles para que en su honor sembremos esa semilla que él hoy ha sembrado en cada uno de nosotros. Que esa semilla de paz y de amor la llevemos a nuestros hogares. Estamos muy felices porque nos han acompañado siempre. Gracias por su compañía. Bueno, los comisionados del INAI se reunieron ayer con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para intentar evitar la desaparición del instituto, proponiendo un recorte de 300 millones de pesos de su presupuesto. Según los comisionados, la secretaria prometió mantener las mesas de diálogo, aunque no se comprometió a evitar la extinción del organismo. El Consejo de la Judicatura ordenó a los trabajadores del Poder Judicial reanudar las actividades en tribunales y juzgados, tras afirmar que la suspensión de labores en rechazo a la reforma judicial no tiene respaldo en el derecho burocrático, pero los trabajadores resisten y por ello decretaron como días inhábiles del 16 al 18 de octubre para continuar con sus manifestaciones, como lo hicieron ayer, de hecho, afuera del Consejo de la Judicatura. El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro presentó su renuncia al Consejo de la Judicatura Federal tras 22 años de carrera judicial y convertirse en el juez incómodo de Andrés Manuel López Obrador. El magistrado declinó ser candidato a la elección judicial del 2025 por considerar que la reforma es contraria a los valores de la República y la división de poderes. Desde 2021, el expresidente envió una carta al entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para investigar las decisiones del magistrado. El pronóstico